No existe en la historia de la humanidad un libro que haya enfrentado tanta persecución como la Biblia. Sin embargo, hoy se constituye en la obra más leída, vendida y traducida a múltiples lenguas en todo el mundo. ¿Qué es lo que la hace tan especial? Soy Johnny Pérez y esto es Divina Coincidencia. La verdad es que desde que se estandarizó su contenido, hoy día sería imposible medir la cantidad de ejemplares de la Biblia que se han impreso, aunque la Sociedad Bíblica Británica y extranjera sostiene que el número total probablemente se encuentra entre 5.000 y 7.000 millones de copias. Casi que podríamos decir que se ha impreso prácticamente un ejemplar de la Biblia para cada habitante del mundo. Eso es demasiada cantidad para un solo libro. Por otra parte, la Biblia se ha traducido de forma completa a más de 400 lenguas y de forma parcial a más de 2.000, lo que la convierte en el libro más traducido de toda la historia. Cuando uno lee estas cifras, no deja de asombrarse, sobre todo porque la Biblia no es cualquier clase de libro. Es un libro compuesto por 66 libros, escrito en aproximadamente 1500 años y por 44 escritores diferentes. La palabra Biblia proviene de la palabra biblion, que significa literalmente papiro para escribir o libro. Podríamos decir que es una pequeña biblioteca sumamente exitosa. Se dice que el gran filósofo Voltaire llegó a decir en cierta oportunidad: después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. La historia, en cambio, dice que luego de su muerte, su imprenta y su propia casa fueron adquiridas por la Sociedad Bíblica de Ginebra y actualmente una de las imprentas más grandes de la Biblia en el mundo se encuentra ubicada en ese mismo lugar, en la casa de Voltaire. La Biblia ha sobrevivido a feroces persecuciones a lo largo de los siglos, comenzando por el propio Imperio Romano en la Iglesia del primer siglo, donde los cristianos morían brutalmente asesinados. Luego llegó la Santa Inquisición, que no perdonaba a quienes podían poseer versiones de la Biblia en idiomas que no fueran en latín o con diversas interpretaciones. Más tarde continuó la oposición cuando llegó la Reforma Protestante de Lutero, Calvino y otros que debieron resistir los embates de la Iglesia Católica. Pero lo más feroz no terminó allí. Luego llegaron regímenes como el comunismo y que persiguieron abiertamente la Biblia y también a los predicadores y líderes que la promovían. Y aunque actualmente vivimos en sociedades mayoritariamente democráticas, en muchas naciones la Biblia sigue siendo perseguida y hasta se pena con varios años de cárcel e incluso con la muerte a aquellos que posean algún ejemplar de la misma. Afortunadamente, la mayoría de quienes están escuchando Divina Coincidencia podrán tener un ejemplar o hasta más de un ejemplar de la Biblia en su casa. Y si no es así, pueden acceder a alguna versión en línea para disfrutar de su contenido. Pero con eso y todo, la Biblia sigue siendo despreciada, calumniada y analizada de las formas más despreciables que podríamos siquiera imaginar. Se sigue cultivando un odio socialmente generalizado a las enseñanzas de la Biblia y a pesar de que sobre ellas descansan gran parte de nuestras constituciones y derechos humanos de las sociedades modernas, se sigue predicando a la Biblia como un estorbo y un anacronismo tajante para el desarrollo humano. Naturalmente, podríamos afirmar a esta altura de la historia que la Biblia califica bien para ser denominada como un libro absolutamente indestructible. La pregunta es, ¿dónde radica el éxito avasallante de esta obra? Recuerdo a mi padre repetir una y otra vez en su pequeña audición radial hace muchos años: lean la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y esa es la explicación, queridos amigos. El éxito de la Biblia se constituye en la seguridad de que la Biblia es el mensaje de Dios para el mundo. Es el manual que recibimos para conducirnos en esta vida. Y aunque a muchos les rechine la idea de un solo manual, hay millones de razones que demuestran que la Biblia es un libro absolutamente confiable y que tiene la capacidad para transformar los corazones de aquellos que decidan creer en el contenido que se encuentra dentro de sus páginas. Se cuenta la historia de un predicador que llegó a cierto poblado de África y al final de su mensaje comenzó a regalar Nuevos Testamentos, que es una de las partes de la Biblia. Cuando se acercó a un hombre que se encontraba muy reacio, al querer entregarle un ejemplar, le dijo: si usted me da ese libro, utilizaré sus delgadas páginas para enrollarlas y hacerme unos cigarrillos para fumar. Algunos sonrieron discretamente,
Pero el predicador no se dio por vencido y para sorpresa del incrédulo le dijo: «Estoy de acuerdo, pero prométeme que por lo menos leerás cada día una página antes de fumártela». El hombre aceptó la propuesta y se marchó. Años más tarde, aquel hombre que había tenido un corazón duro e incrédulo se animó a contar su experiencia en un encuentro. «Comencé por fumarme Mateo, luego continué con San Marcos y San Lucas, pero cuando llegué al capítulo 3 de Juan, ya no pude seguir fumando. Al leer lo que decía el versículo 16, mi vida fue transformada por completo». Te preguntarás qué dice ese pasaje. Voy a decírtelo porque muchos creen que está allí el corazón del mensaje de Jesús, del Evangelio. Dice: «De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, es decir, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna». El secreto de la Biblia, queridos amigos, radica en el hecho de que es el mensaje del amor de Dios para este mundo. ¿Y tú? ¿Ya tienes una Biblia? Pero sobre todo y más importante que eso, ¿crees en Jesús? ¿Te acercaste a Él o aún sigues esperando? Hoy mismo puedes dejar que su amor te transforme para siempre. Gracias por prestarme tus oídos. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, sino por una divina coincidencia.